sobre infección urinaria, ¿no? Trataremos de retomar esto diciendo que las infecciones del tracto urinario, conocidos también como ITU, es la colonización y proliferación de microorganismos en el parénquima renal o sus vías de excreción. Vale decir la cáliz renal, el uréter, la vejiga, ¿no? Como decía el doctor Mascaro también, es la complicación más frecuente durante el embarazo, con especial gravedad para el binomio madre-niño. Entonces, habían tres entidades básicas que se describen dentro de esta infección urinaria. Es la bacteriuria asintomática, la cistitis y la pielonefritis. De ellas, la más delicada y la más significativa es la pielonefritis. Casi la prevalencia de la infección de la cistitis y la bacteriuria asintomática casi son similares entre el grupo de gestantes y no gestantes. Pero sin embargo representa un hito muy importante para pasar a otra etapa que sería la pielonefritis. Vale la redundancia también decirles que, por ejemplo, se describe que la cistitis, cuando se presenta en la gestación, generalmente son de carácter primaria. Son primarias, a diferencia de la bacteriuria asintomática y la pielonefritis. Cuando se presenta una pielonefritis, generalmente se está produciendo por algunos factores que coinciden con la gestación. De hecho, un factor importante es el factor hormonal avanzado. Y definitivamente también los efectos mecánicos del desarrollo y el aumento del útero hace que se comprima la zona del retroperitoneo. Y el comprimir el retroperitoneo también puede comprimirse el sistema de drenaje de la orina. Siempre es importante, dentro del control prenatal, hacer un screening para ver si no existe una infección urinaria. En algunas reuniones, yo siempre les he dicho que lo ideal sería en nuestro país que exista los criterios de riesgo preconcepcional. No lo tenemos y ya viene una paciente gestando. Lo ideal sería que no venga gestando, y que venga a solicitar que va a tener un bebé para nosotros evaluar desde el punto de vista anatómico, funcional y haciendo screening previo antes de que salga embarazada. Algún día se dará, yo creo que sí, algún día se dará y podemos ver cómo podemos desarrollar una mejor medicina. Teniendo problemas con el pase. Tengo algunos problemitas que no pasa a veces en mis diapositivas. Algo está pasando. Bueno, lo cierto es que ya las infecciones urinarias son vistas y enfocadas desde dos puntos de vista. Infecciones bajas, que corresponden a la vejiga y a la uretra, y las infecciones altas que corresponden al riñón propiamente dicho. Entre las bajas se definen la bacteriuria asintomática, la cistitis, y en las altas, la pielonefritis.
Bueno, las tres vamos a definirlos ahora. La bacteriología asintomática es la presencia de urocultivo positivo en una gestante que no tiene síntomas. La cistitis aguda viene a ser una infección sintomática vesical que puede ocurrir sola o complicarse más con una diseminación ascendente al riñón. Es considerada como complicada en la gestante. La gestante siempre les va a referir un ardor paroneal cuando existe una cistitis. Una cistitis aguda puede ser también reagudizada, porque existen muchos componentes de infección urinaria que están ya previamente como cistitis, de carácter crónico. Sin embargo, no es lo frecuente en una gestante, por ejemplo, cuando es primeriza, pero sí se puede ver en una gestante que tenga más hijos o una múltiple. Y la pielonefritis se sospecha cuando hay dolor en los flancos, más que todo en la región lumbar. Está asociado a síntomas y signos como náuseas, vómito, fiebre, siempre mayor de 38 grados, y dolor en los hipocondrios. Puede ocurrir con o sin presencia de síntomas de cistitis. Normalmente, el tracto urinario debe ser estéril. Siempre es estéril. La bacteriuria ocurre cuando las bacterias, generalmente el reservorio fecal, no se olviden que la zona perianal siempre es una zona que nunca está limpia. Y a veces con las relaciones sexuales o el contacto o la mala higiene, podemos ascender y también producir una bulovaginitis o una infección urinaria porque ascienden a través de la uretra hacia la vejiga. Y de ahí puede ascender hacia el riñón. Los organismos que generalmente ocasionan eso, generalmente son las enterobacterias. Y saque si son los mismos aquellos que se presentan en aquellas damas que no están gestando. Existe también per se, o sea, de hecho, problemas fisiológicos y anatómicos que afectarían la susceptibilidad en una paciente gestante. ¿Qué elementos intervienen para que se produzca una infección urinaria? Existen por un lado factores hormonales y por otro lado factores mecánicos. Los factores hormonales están asociados a una relajación de todo el sistema urinario, por efecto generalmente de la progesterona que produce relajación de la musculatura lisa, ¿no? Dilata los cálices y también todo el sistema colector del orina. Relaja también el uréter, la vejiga y la uretra. De todas maneras, que los urólogos dicen que se produce un compliance, o sea, una situación de complacencia de la vejiga porque permite un mayor llenado vesical, una menor reacción y alteración de algunos receptores de carácter beta o alfa adrenérgicos en la vejiga. Y por otro lado, existen lo que ya les decía anteriormente, factores mecánicos, ¿no? El factor mecánico es básicamente el crecimiento del útero. En un primer momento no se puede evidenciar tanto eso. El útero está netamente en la pelvis. A partir de la salida de la escotadura sacrociática y que la compresión sobre la aorta y también sobre los adyacentes a ellos, es que se puede producir una compresión y se puede producir una dilatación uréter asociado ya a la relajación que existe de por sí por los factores hormonales. Y se produce un contrarreflujo. Esa compresión es como si usted pusiera una piedra en una acequia y comienza a no poder fluir fácilmente la orina. De tal manera que hay una dilatación pirocalicial secundario a la compresión que hace el útero en su desarrollo de la gestación. Cabe resaltar que es importante que ustedes siempre sepan el antecedente. Este antecedente de infección urinaria en no gestantes o gestantes anteriores, existe ya la posibilidad de que se produzca una infección recurrente o que se reinfecte nuevamente, especialmente con una bacteria que se llama Escherichia coli, que tiene estudiado su sistema de
RNA mensajero, para poder hacer resistencia al flujo, al tratamiento antibacteriano. Está de más decirles que este proceso y esta infección urinaria que muchas veces lleva a pielonefritis, también van a encontrarlo cuando hablemos un poco de sepsis más adelante, porque está asociado a un nuevo concepto de higiene obstetricia que trata de buscar prevenir la muerte materna a través del criterio de morbimortalidad materna extrema. Los cambios anatómicos, todos ellos van a producir estasis urinaria. Cambios en el tracto urinario durante la gestación, el riñón. Tamaño renal aumenta, tasa de filtración glomerular aumenta de un 30% a un 50%. El sistema colector tiene la peristalsis se ve disminuida. Los uréteres igual, aparte de poder tener obstrucción mecánica. Y la vejiga puede tener un desplazamiento. A veces algunos autores dicen que hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué razón? No sé. Yo creo que el útero durante su desarrollo primero tiene una extra rotación. Por eso es que uno parte con una gestante está avanzada, se le pide que duerma hacia el lado izquierdo para que el útero deje de tener esa extra rotación que comprime generalmente el retorno venoso del lado derecho. Y por eso es que muchas veces pueden encontrar un edema estacional a medida que unilateral del lado derecho, a medida que crece la gestación, si no se hace esa mejora, digamos, desde el punto de vista del descanso de la paciente al dormir. Generalmente vamos a hablar sobre bacterias asintomáticas. Generalmente ocurre en el 2 a 7% de las gestantes, más en multíparas. Y su prevalencia se da tanto igual en pacientes que no son gestantes y gestantes. El desarrollo mayor se da en el primer mes. Generalmente está asociado a una reducción de la capacidad de concentración y de que existe un compromiso renal. Se asocia a incremento en riesgo para, no se olviden, parto pretérmino, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal. El tratamiento está comprobado que disminuye estas complicaciones y sus secuelas. Muchas guías de práctica clínica refieren ciertos estándares para poder buscar bacterias asintomáticas. Hablan de 2 urocultivos o de un urocultivo positivo por cateterización. Nosotros consideramos que bastaría solamente un urocultivo para ver si existe. Por supuesto, orientando a la paciente dentro de las medidas de asepsia. Sin embargo, según las guías de práctica clínica, pueden encontrar estos elementos. 2 cultivos positivos mayor o igual a 10 a la quinta o un urocultivo positivo elevado a la 2. Esto puede encontrarse o no en la gestante. Si se lo encuentran, quiere decir que ustedes van a estar en una bacteriuria asintomática y la paciente no va a referirle ningún síntoma. Como les decía, en la práctica clínica generalmente se hace una sola muestra espontánea y el tratamiento se inicia más o menos si es mayor o igual a la 10 a la quinta, sin necesidad de confirmar con nuevos cultivos. Algunos no recomiendan la cateterización, no es aconsejable por riesgo de infección, porque a veces, en vez de hacer bien y por la desesperación, a veces en la emergencia, queremos hacer una cateterización para entre nosotros pensar que estamos tomando una buena muestra y a veces no es así. Es importante, porque cuando ustedes pidan un urocultivo en emergencia, preferible es que con las manos limpias, ahora que estamos en la época de a cada momento limpiando las manos, que las damas se limpie bien, que se haga un aseo periureteral y como generalmente existe un mayor desarrollo de los labios mayores, se le dice a la paciente que haga bien y que haga la orina directamente al recipiente para poder mantener de manera lo más adecuadamente posible el efecto de contagio. Con todos estos elementos podemos decir, si ya hacemos
estamos en una emergencia y tenemos un urocultivo, el urocultivo puede salir positivo o puede salir negativo. Si el tratamiento es positivo, se da un tratamiento antibiótico según antibiograma. Como el antibiograma les va a demorar y la paciente puede estar con molestias ya sintomáticas, ¿no? Pueden dar la antibiótico terapia empírica, orientando, por supuesto, a la incidencia y prevalencia de la patología bacteriana que se presenta en toda infección urinaria. Se da tratamiento y después se repite el cultivo después de una semana que se terminó el tratamiento. Si eso es negativo, ya se le envía a una paciente a un control mensual. Si vuelve a ser positivo, es una reinfección o es una recidiva. Si es una reinfección, hay que evaluar bien la profilaxis postcoital. Hay que hacer énfasis en ver si no existen algunos factores que puedan estar alterando y que se esté repitiendo, aparte de lo que hemos dicho, el efecto de la progesterona y el efecto mecánico, que esté haciendo que esto se produzca nuevamente. Y no vaya a ser que como no hacemos riesgo preconcepcional, esa paciente venga con alguna anomalía urológica, ¿no? Si se comprueba, hay que seguir con tratamiento supresivo hasta el final del parto, ¿no? Una recidiva, nosotros empleamos en 15 a 18 días, pero la mayor cantidad de guías de prácticas clínicas hablan de un tratamiento entre 14 a 21 días y un urocultivo post-tratamiento. Si hay recidiva, siempre hay que excluir. A veces nos encontramos con sorpresas de alteraciones, a veces pólipos, que pueden existir en el tracto urinario bajo y que está ocasionando. O puede haber ya un problema de cistitis intersticial crónica que la paciente no ha dicho y que está permanentemente ahí, que son como focos unidos que proliferan en la vejiga, en la mucosa vesical, cuyo tratamiento es muy difícil y bastante tedioso a la fecha. Nos refieren siempre que hay que tener cuidado con la toma de muestra, porque ahí podemos fallar en el procesamiento de esa orina, porque puede presentarse los lactobacillus o el Propylionium bacterium. Son los que más contaminan la orina. Existen diversos test que en nuestro medio no lo van a emplear porque es más importante el sedimento urinario y, sin embargo, bueno que por conocimiento general sepan el de qué, el disptic y otros más. Existen diversas. Yo pienso que al igual que en estas láminas, y por eso lo he puesto ahí, que lo más importante es el urocultivo, que es más específico y tiene mayor sensibilidad, ¿no? Y aparte que el urocultivo te guíe en el tratamiento. ¿En qué momento se debe pedir? Generalmente entre las 12 a las 16 semanas o en el primer control prenatal que tenga la paciente. Generalmente la paciente viene mínimo a las 6 semanas o a las 10 o 12 semanas, cuando comienza a tener síntomas, y ahí es donde se pide un urocultivo, como parte del pool de análisis para control prenatal. Estos son los esquemas que se emplea en una bacteria asintomática. Creemos que la droga que más se estudia actualmente es la cefalexina. Después vienen las amoxicilinas, el ácido clavulánico. Y por último, siempre ubíquese en la nitrofurtatoína y la fosfomicina como elementos donde existe recidiva y cuando se puede prolongar, puesto que el costo-beneficio y la discusión respecto al empleo de estas drogas es discutida a la fecha. En el tratamiento de la bacteria asintomática hay que seguir un esquema. Es importante, ¿por qué? Porque ustedes, al actuar sobre la bacteria asintomática, están previniendo un poco el problema de la pielonefritis.
Y si están buscando eso, quiere decir que ustedes están ayudando a bajar la morbilidad, la incidencia y prevalencia de esta patología de pielonefritis que muchas veces nos llevan a la sepsis y a la muerte en un paciente, ¿no? De tal manera que cuando tengan esta entidad, va a ser necesario que hagan urbuctivos mensuales, no se olvide. Ustedes van a estar solos. Si el centro o la posta de salud no lo hacen, pues tienen que tomar contacto con un sitio en el cual pueden recoger la muestra, pero no se olviden de hacer cultivos mensuales cuando ya han determinado y han encontrado que existe bacteria asintomática. Y se puede repetir los puntos de antibiótico en la rotación. Por eso es preferible que empleen aquellas que son, digamos, que menos daño puede causar una gestante, ¿no? Y en eso están las ampicilinas y las cefalosporinas. Puede haber flora polimicrobiana, sí puede haber, pero generalmente siempre se presentan las mismas bacterias, ¿no? Sino que son resistentes. Y tengan cuidado cuando es multípara, porque probablemente ya sea un germen que está siendo repetitivo a través del tiempo y la vida de esa dama. Entonces, tienen que tener una historia clínica muy prolija y profunda cuando ustedes sospechan de infección urinaria. Si ustedes fallan en esta primera etapa de la bacteria asintomática, posteriormente pueden tener problemas serios en su control prenatal cuando estén haciendo su serum. ¿Por qué? Van a llegar a un proceso infeccioso renal, un ITU alta, que afecta al riñón, con grave deterioro de la gestación y riesgos. La terapia supresiva, como en todas ellas, pueden emplear. Yo les adelantaba ya y les decía que existe, si se repiten más de 2 o 3 y son recurrentes prácticamente, nosotros solemos emplear nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos para dormir durante todo el embarazo. Va bien, va bien. El último trabajo también que hicimos fue con fosfomicina, que fue bien, ¿no? Iban bien y no se presenta el problema de las complicaciones como la pielonefritis. Pasemos a la cistitis aguda. Generalmente se presenta en 1 o 2% de gestantes. Lo importante de esta entidad es que no se ha encontrado una correlación con el bajo peso al nacer, el parto pretérmino o la pielonefritis. Probablemente porque son sintomáticas, como les decía, siempre producen un ardor y generalmente reciben tratamiento. Y el tratamiento generalmente le da el médico general, cualquier colega, en este caso a veces muchas obstetrices se emplean y lo dan. Pero lo importante es que no está asociado y no se le ha visto una correlación respecto a lo que es más frecuente con otro tipo de infecciones. Como todas ellas hay que solicitar urocultivo. No hay estudios desarrollados que definan los niveles de bacteria significativa en gestantes. No lo hay. Cuando no es complicada, los niveles de la colina son coliformes generalmente y sus muestras espontáneas son tan bajos como 10 elevado al cuadrado y que reflejan infección vesical. Generalmente la mayoría de laboratorios no cuantifican los cultivos y por eso es razonable encontrar o usar valores cuantitativos mayores o iguales 10 elevado al cubo en una gestante sintomática como indicador de su tratamiento. No necesariamente tiene que pasar los 1.000, 200.000. Cuando se ha estudiado el espectro de las bacterias, no se ha encontrado diferencia con una que no es gestante. Siempre se repite. Algo que a veces nos podemos olvidar siempre es que es importante que ustedes sepan desde ahora como médicos que van a hacerlo en el futuro, es que es bueno preguntar el hábito sexual en las parejas. Sería mentira que existen hábitos de relaciones sexuales contra natura, que hacen que muchas veces este proceso de cura y de tratamiento de infección urinaria
se vuelva recurrente, precisamente porque a veces no hacemos incidencia en el tipo de relación sexual que tiene la pareja, que a nadie se le puede prohibir, ¿no? Y lo que hay que es orientar. Lo digo esto con la seriedad porque a veces nosotros mismos como médicos tenemos un poco de vergüenza para preguntar, y no debe haber, porque a nadie se le prohíbe el tipo de relaciones que deben tener. Sí, nuestra obligación es establecer, porque ¿qué cosa pasa? A veces terminan una relación anal y después terminan en una relación vaginal. De hecho, esa relación ya está contaminada y la posibilidad de infecciones urinarias recurrentes es enorme. La posibilidad que vaya esa paciente a una cistitis es recurrente, ¿no? Peor la cistitis intersticial. Se vuelve muy recurrente y difícil de tratar y casi imposible porque hay damas que viven eternamente con su calvario. Y el único hecho que hemos visto es en no investigar bien las causas que podrían darse. Una de ellas es la que se estoy refiriendo, que deben tomar en cuenta, aún en los pueblos donde van a estar o en el hospital. Siempre preguntar. Generalmente, si ustedes lo revisan, nunca lo hacen ni el médico general, ni a veces se viene con usted. Una especie de trauma en la entrevista que se hacen a los pacientes respecto a infección urinaria. Generalmente el esquema empleado en el tratamiento para la cistitis aguda es de 3 a 7 días, hasta que no tenga síntomas sugestivos de pielonefritis. La evolución del empleo de antibióticos en estos casos están asociados a una disminución de los costos y eventos adversos. Mejora el cumplimiento y menos exposición fetal a los fármacos. Cuando es primaria, y no están tratando, les va a ir bien. Fácilmente van a tratar de 3 a 7 días, han eliminado la cistitis. No se olviden también otro efecto importante que a veces uno confunde con cistitis postcoital. Las parejas que recién inician algunas, no todas porque otras llegan con experiencia, siempre existe trauma uretral en las primeras relaciones sexuales cuando no existe conocimiento, porque nadie nace sabiendo tener una relación sexual ni es un experto en relaciones sexuales. O generalmente las primeras relaciones en las parejas jóvenes son secas, no hay lubricación. Y muchas veces refieren como cistitis un ardor que es solamente por trauma de la relación entre el pene y la zona uretral, que muchas veces puede confundir y llegan a la emergencia parejas jóvenes que recién han salido embarazadas con cistitis, toman la muestra y no encuentran nada. Y cuando hacen la averiguación van a ver que no existe una relación para la dama especialmente satisfactoria porque no hay lubricación. El esquema casi va igual en ambos casos. La más discutida de todas las que están viendo son las sulfas, que están en el último nivel del esquema, ¿no? Discutidas, muchos lo proscriben por algunos efectos que se han descrito, pero a la fecha, como siempre ha dado esto acá en algunos hospitales, no se ha encontrado. Pero es un fármaco que es al último para emplear, no es aquel de primera línea. Siempre de primera línea sí van a ser las cefalosporinas, las amoxicilinas, los derivados penicilínicos. Después van con las hasta aminoglucósidos, ¿no? Pero nosotros son como, esto está en el esquema de la revisión que hace Up2Date. Por eso se los he puesto para que ustedes lo revisen y tengan en cuenta, porque casi es el mismo esquema. Cuando es por primero una prima infección, siempre comiencen con, bueno, nosotros empleamos amoxicilina por kilo de peso. Estamos por kilo de peso y no en el esquema de 500 miligramos. A veces llegamos a 3 o 4 gramos, realmente damos por 8 a 12 días. Porque de se presenta infección urinaria y es primeriza, hay que tratar del parreo. Eso es lo que hacemos nosotros.
La terapia supresiva es la misma que para la bacteriemia asintomática. La entidad sí preocupante cuando se da en la gestación es la pielonefritis. La pielonefritis es una afección que afecta el órgano matriz, el órgano blanco que es el riñón. Y se caracteriza porque existe fiebre, generalmente mayor de 38 grados, dolor en flanco, náuseas y vómitos, y dolor en el borde costal. El paciente llega mal a la emergencia. Yo diría que cuando ponen, y en la revisión que hacen que dicen que es brusco, yo diría que esta paciente ya comienza a tener síntomas, probablemente en algún momento tuvo una bacteria asintomática maltratada o una cistitis, ¿no? Entonces, no es brusco, no lo veo tanto, no obstante que la literatura dice así, pero uno que expone tiene la obligación de ver también parte de la experiencia que se va teniendo, ¿no? Llega a la emergencia ya, previamente cuando a veces ha estado un día en su casa, y llega a veces con signos de amenaza de aborto o de parto prematuro, ¿no? Yo diría que siempre es más ominosa, ¿no? Poco a poco y ya pues se presenta bruscamente. Tienen malestar. Tiene los mismos resultados que la bacteria asintomática y el diagnóstico es eminentemente clínico. Si ustedes hacen una puño-percusión en ella, la paciente va a saltar. Va a saltar. Y el dolor es muy exquisito. ¿Cuál es su incidencia? Su incidencia está en 14 por cada 1000 partos, estando modestamente elevado en las nulíparas. Vuelvo a repetir, en las nulíparas existe, hay un trabajo que hizo el grupo Prisma, en la cual se vio que muchos adolescentes, en la cual no se da educación sexual, o temor a la gestación, tienen relaciones contra natura y llegan con este problema a la emergencia que tienen una pielonefritis, que vuelvo a repetirles, hagan hincapié en la anamnesis y en la historia clínica. El 20% de estos pacientes desarrollan un compromiso multiorgánicos secundario a sepsis y endotoxemia. El 30-40% tuvieron una bacteria asintomática. Imaginen qué importante es el tratamiento de la bacteria asintomática para prevenir esto. Cuando uno da un buen tratamiento a la bacteria asintomática, se reduce un 70-80% si se erradicó cuando ustedes dieron tratamiento para una bacteria asintomática. La morbilidad materna y la evaluación obstétrica no parece diferir por trimestre. Pueden llegar en cualquier trimestre en unidad de cuidados intensivos. Y se considera que el sickle cell anemia puede tener un elevado, en este tipo de pacientes que tengan esto, puede estar elevado los problemas de pielonefritis. Este es un estudio que hicieron para ver en qué periodo se ha presentado más la pielonefritis. Como ustedes verán, en el preparto representa el 73%. Probablemente, vuelvo a repetirles, han dado buen tratamiento por una bacteria asintomática que siempre está antes de una pielonefritis. Le sigue el segundo trimestre con un 46%. Tercer trimestre con un 45%. Y el posparto con un 27%. ¿Qué nos hace pensar esto? Que siempre tienen que estar pendientes y pensar dentro de sus diagnósticos clínicos que por incidencia y por prevalencia tienen que pensar en una infección urinaria. Siempre tienen que hacerlo. Y cuando piensan en infección urinaria, al toque tienen que pensar básicamente en la bendita Escherichia coli, que abarca un 70% de las infecciones. Le siguen los gram positivos,
y después van a encontrar siempre la Klebsiella o Enterobacter y el propio. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué cosas se ha observado? Se ha observado anemia en un 23%, una bacteriemia, que ya últimamente no se emplea este término, sino básicamente basta decir que hay una sepsis, ¿no? En algunos casos hay insuficiencia respiratoria que puede estar asociado a un problema de sepsis y una disfunción renal en el 2%. En caso de pielonefritis severa, podemos llegar al shock séptico, el síndrome de estrés respiratorio que todavía figura en la revisión de up-to-date, ya probablemente cuando veamos un poco de sepsis y ya no tenemos, no vamos a utilizarlo. Y sí hemos tenido la oportunidad de ver microabscesos, o abscesos renales, o pielonefritis supurada. Ha habido pacientes que han muerto precisamente porque no se actuó a tiempo y tenía como recidiva un absceso renal. ¿Qué hacemos cuando tenemos o estamos frente a una pielonefritis? De hecho, tienen que hospitalizarlo. Hay que entrar en un monitoreo permanente de todas sus funciones. El urocultivo es obligatorio. El hemocultivo, acá hemos puesto sin luces sépticas, no. Siempre hay que hacerlo. La sepsis es un proceso dinámico, no es estático. Si no se actúa rápidamente, como vamos a ver más adelante, probablemente vamos a tener resultados muy catastróficos. Hay que evaluar bien cómo está la función renal. Hay que dar cualquier cantidad de líquido, no solamente por vía endovenosa, sino por vía oral, hasta lograr que exista un flujo urinario más o menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, ya con sonda vesical. ¿Recomienda tomar una radiografía de tórax? Sí. Y cuando estén solos en el CEDRUM, o estén solos en la emergencia de un hospital, junto con su residente o su médico asistente, van a tener que iniciar la terapia empírica para después hacer las correcciones, porque el urocultivo puede salir pues a las 48 o 72 horas, dependiendo del laboratorio que tengan. Eso es importante que lo vean, porque hay que comenzar la terapia antibiótica lo más rápidamente posible. No es indicación necesaria una infección urinaria, porque si ustedes comienzan a manejar y a lograr éxito en el tratamiento, no tiene por qué llegar a ser, puede esperar un parto vaginal, o que sea una paciente que llegue a un estado de shock séptico y que sea necesario sacarlo, o en la valoración que ustedes hagan previo ya un estado de sepsis y que esa pielonefritis esté produciendo un estado de sepsis, tienen que valorar. Y para eso hay un esquema que ahora se emplea mucho, el QSOFA, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y no van a esperar que llegue pues a un estado de shock séptico para actuar, sabiendo que un trabajo de parto puede durar entre 14 a 16 horas, y entre 14 y 16 horas puede haber deterioro materno y con ello deterioro de carácter fetal. Dentro de todas ahí van a encontrar varios esquemas. De lo que nosotros hemos visto, el enfoque inicial empírico más recomendado es en el que se emplea ampicilina de 1 a 2 gramos cada 6 horas, gentamicina 2 miligramos por kilo de peso, una dosis, y luego 1.7 miligramos por kilo de peso, dependiendo cómo va la filtración. Puede ser cada 8 horas o cada 12 horas. Y la ceftriaxona, 1 a 2 gramos endovenoso o intramuscular cada 24 horas. Y que se logra un éxito en un 95% a las 72 horas. Reporta también una resistencia a la ampicilina en un 50% en los estudios actuales. Si está febril y han logrado un buen efecto,
tienen que corregir su terapia dependiendo del urocultivo y el antibiograma. Y van a completar entre 7 a 12 días. Yo recomendaría que complete 14 días y que si con el antibiótico inicial que han comenzado, todo bien, a veces el antibiograma sale como para rotar, pero si está yendo bien una paciente con lo que tomamos siempre que emplear una cefalosporina, yo les sugeriría que completen bien toda la cefalosporina y que dejen las otras drogas para una respuesta, una recidiva de infección posterior a un nuevo urocultivo. Realmente solemos hacer eso. Se ha ido bien con el tratamiento empírico que se comenzó y ha ido bien a las 72 horas, se puede continuar. Si no, hay que corregir de acuerdo al antibiograma, ¿no? El esquema puede ir pues hacia una amoxicilina de 500 cada 8 horas o con ácido carbolánico igual y con algo que está discutido que son las sulfas. No hay, en lo que hemos podido revisar a la fecha, una guía de práctica clínica o recomendaciones definitivas en el cual es la mejor antibiótico terapia. De hecho, la gestación tiene que comenzar ustedes con aquellos que no condicionan la posibilidad de daño fetal y con ello el daño materno. Entonces, es importante eso porque van a revisar y va a haber cuestionamiento. Y eso a medida que pasa el tiempo, y bueno, si son ginecólogos o urólogos, van a tener esquemas propios que van a seguir, y también como médicos generales. Pero si el esquema que le llaman empírico ha tenido resultados, yo creo que pueden continuar con eso. Muy bien. Hasta acá la primera parte. No sé si continuamos, vemos una ronda de preguntas, doctor Donaire, Alejandra o doctor Mascaro. Ustedes dirán, ¿continúo? Continúe nomás, doctor. Muy bien. Muy amable, doctor Donaire. Entonces, Alejandro, continuamos. Muy bien. Este es un tema que yo sé que a muchos de los estudiantes y también los profesionales apasiona. La sepsis en obstetricia, ¿no? Hemos revisado, bueno, yo tuve la suerte en la época, el doctor Mascaro estuvo de presidente de la Sociedad de Higiene Obstetricia, el doctor Saona nos convocó a una reunión para ver, con buen criterio pienso yo, problemas porque había pacientes que en cuidados intensivos que han muerto por sepsis por el punto de vista de infección urinaria, ¿no? Es una entidad grave. Ahí logramos conversar y encontrar algunas cosas que les voy a contar y les voy a hacer lo más próximo el resumen, porque he tratado de hacer todo un resumen de esa reunión científica del año 16 o 17, si mal no recuerdo, ¿no? Creo que fue el 16. Entonces, de hecho, hasta el año antes del 16, se seguía manejando la sepsis como un criterio de SIRS, pues una respuesta sistémica. Ya no se usa. Y las pautas que se dio en esa reunión de la Sociedad de Ginecobstetricia fue para establecer los conceptos, el nuevo concepto. El nuevo concepto significa una disfunción orgánica que pone en peligro o amenaza la vida de un paciente y se debe a una respuesta inadecuada del huésped a la infección. Y ya no a una respuesta inflamatoria sistémica. A veces un problema séptico solamente agarra un órgano blanco y no agarra todo. Entonces, ya no se puede decir que es una respuesta sistémica, inflamatoria sistémica. Entonces, van a encontrar ustedes todavía en algunos libros y también van a encontrar en algunas unidades de cuidados intensivos que siguen aplicando ese sistema, porque bueno, es un tema todavía controversial. Hay muchas opiniones, ¿no? Pero ¿por qué se cambió un poco? Primero porque hasta antes de esta reunión que se dio en Europa,
y se convocó el 2016, coincidente con la reunión que convocó nuestro jefe de curso, ¿no? Se veía que se empleaban pues, muchos criterios: sepsis severa, bacteriemia, septicemia, síndrome séptico, y era muy volátil, muy volátil. Entonces, uno ponía septicemia, el otro sepsis, el otro síndrome séptico, y era necesario unificar. Eso fue una razón para que se cambiara. La segunda razón, pues, cuando uno ponía sepsis, septicemia, no encontrabas en el CIE-10 para apuntar en las altas qué cosa había sido. Y había que unificar criterios. Y al unificar criterios tuvieron que cambiar el concepto. Creo que el 2018 ya hay un CIE 11 de haber salido, que ya figura estos nuevos conceptos, ¿no? Y después, ¿qué cosa más pasó? De que en la gestación, la fisiología es totalmente diferente a una paciente no gestante a cualquier individuo. Entonces, cuando ustedes revisan, hacen la revisión bibliográfica, van a encontrar que no existe hasta ahora un criterio bien definido que estudiaba la sepsis en la gestación. Claro, los trabajos de Albrecht, que es el que más estudió y ha tratado de cambiar y hacer tablas propias para obstetricia, ¿no? Y no ha sido aceptado, porque generalmente las unidades de terapia intensiva no lo manejan los ginecólogos obstetras, ¿no? Más los intensivistas o los de trauma shock. Entonces, ¿y por qué en obstetricia va siendo difícil esto? Porque realmente el comportamiento de la fisiología de la gestación difiere. Ustedes deben haber revisado ya anteriormente en los capítulos que disminuye la presión diastólica en 5 milímetros de mercurio en el tercer trimestre. Y si se presenta una sepsis, los valores van a ser diferentes. Que saben ustedes que ha aumentado la frecuencia cardíaca en un 17% a medida que aumenta el volumen sanguíneo. Por lo tanto, los criterios de CIS y los otros criterios como Apache y todo lo que existían antes no entran y no toman en cuenta estas valoraciones. También no toman la fórmula blanca, que ustedes saben que a medida que va la gestación llega a 16,000, y cuando hay que tomar en una paciente séptica, lo tomará en 30,000, que implicaría sepsis en una persona que no es gestante. De tal manera que hay muchas cosas todavía en el área obstétrica respecto a sepsis por establecer, porque como está gestando, no hay muchos trabajos para poder hacer el hecho de estar gestando. Sin embargo, sí se ve que hay diferencias significativas en cuanto a filtración glomerular, porque ustedes sabrán que una dama, a diferencia de un hombre, tiene una reserva funcional mucho mayor. Y por eso que la sepsis en una gestante probablemente tenga muchas manifestaciones muy sutiles de poder entender. Pues bien, originó también el nuevo cambio de sepsis, de shock séptico, perdón. Y el shock séptico se define actualmente, no sé hasta cuándo, porque esto viene desde el 16, a lo mejor después del 20 saldrán unas nuevas clasificaciones, pero ahorita está definido como un subconjunto de la sepsis, donde existen anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas subyacentes, que se dan dentro de la sepsis, que aumentan sustancialmente la mortalidad. ¿Cuál es la incidencia y la mortalidad? El 2% ingresa UTI. Varía entre 0.7 a 13.5 por cada 1.000 partos. La tasa de mortalidad materna está entre el 12 al 28%. En una sepsis que no se trata bien, que no se sigue bien su valoración y que llega a su objeto. También encontramos pues, que la raza negra, fumadoras y mayores de 35 años tienen mayor probabilidad de desarrollar sepsis. Lo que siempre sale, la etiología. Las infecciones prenatales son el aborto séptico, la infección intraamniótica,
el ITU, mira cómo se comienza a aparecer el ITU, las infecciones respiratorias y la influencia estacional. La infección postparto, endometitis, vuelve a repetirse el ITU, siempre está el ITU persiguiéndonos, y otras que se dan en el postparto, con generalmente infección de la herida operatoria, fascitis necrotizante, absceso pélvico, la gangrena gaseosa, la tromboflebitis séptica, la sacroiliitis, la colitis, realmente a bacteroides difficile, y por ahí puede aparecer también otras de una etiología como la apendicitis. Muy bien. Como les decía, en términos general, toda paciente que entra a UTI se aplican los criterios como cualquier paciente adulto, no como si fuera una gestante. Es en la maternidad donde ha dirigido el doctor Mascaro, tal vez ya existe un criterio diferente. Los restos de hospitales siguen empleando los criterios como si fuera una paciente que no fuera gestante. Y lo único que preocupa a veces en los cuidados intensivos es terminar con la gestación para que mejore el cuadro, porque se supone que debe mejorar. Volver a decir, no existe un consenso de estudios fisiopatológicos clínicos que expliquen el comportamiento de la sepsis, porque los valores normales del embarazo se superponen con los criterios de sepsis. Y actualmente se asume a la fecha que las puntuaciones SOFA y el Q-SOFA y el SOS son los mejores indicadores para ver cómo va el proceso evolutivo de la sepsis. Es lo que más nos debe interesar en esta charla y es lo que quisiera yo dejarles como mensaje para cuando estén solos. Como les decía, el sí está cuestionado por todo lo que les dije anteriormente. Y ven que hay un SOS. El SOS es un sistema de evaluación obstétrica. Y creo haberles mencionado en un momento a Albrecht, que es aquel que realmente ha hecho una tabla que lo vas a mostrar rápidamente porque no lo emplea en ningún hospital para poder valorar a los pacientes desde el punto de vista obstétrico, tomando en cuenta sus valores normales. Pero que es importante conocerlo porque estamos haciendo la obstetricia, ¿no? Es importante que lo sepa porque en algún momento va a tener que imponerse esta tabla. Nosotros somos obstétricos, no vamos a tener que manejar ni el Q-SOFA ni el SOFA. Es importante porque también ha habido una adaptación. En 2017 ha habido algunas adaptaciones que han hecho respecto al SOFA. ¿No? Bueno, esta es la tabla que deberíamos tener. Ustedes van a ver que en el medio existen valores normales de una gestante, que son valores normales de una gestante. Y las otras hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo también hay rangos anormales con una puntuación. Implica la posibilidad de un riesgo irreversible ante un problema de shock. No sé cuánto tiempo estamos, ya si tengo tiempo todavía porque hay otras que tengo que explicar. Doctor Donaire, ¿cuánto tiempo estamos para avanzar, comenzar a hacer diluciones de cada uno de ellos? O lo hago con lo que es más frecuente ahorita, que es el SOFA y el Q-SOFA. 10 minutos más. Ya, entonces avanzo mejor. Esto es importante, por favor, que lo tomen en cuenta, porque es lo que debería ser en la gestación. Entonces vamos de frente al diagnóstico y al abordaje. Esto tratamos de hacer a la convocatoria del doctor Mascaro, ¿no? Dijimos que era importante en el primer nivel de atención, aquel que van a hacer ustedes de acá, probablemente a un año más, una historia clínica adecuada y exhaustiva. Probablemente en los hospitales ya van a salir con un concepto más de mortalidad externa, materna externa. ¿Por qué? Porque para los clínicos ustedes es importante el antecedente. Y la mortalidad materna externa es aquella paciente que en algún momento tuvo riesgo de perder su vida por alguna patología subyacente y que le llevó a cuidados intensivos. Esa dama, si vuelve a gestar, que lo van a encontrar en el sistema periférico, tiene un riesgo enorme de volver a enfermar por lo mismo y poder morir. De manera que la idea es de que en algún momento empleemos mortalidad externa, materna externa, que lo hace Vila Martina, el hospital también lo hace. Tenemos mucha estadística sobre esto.
y si manejamos, si queremos que debe salir un carnet, porque una paciente que ha estado en UTI o que ha estado grave, debe salir registrado que tuvo mortalidad materna extrema. El examen clínico tiene que estar dirigido a buscar el foco. Acuérdense ustedes que están en el primer nivel. Y tienen que meterse en la cabeza, tienen que sospechar de sepsis. Tienen que tratar de ubicar el foco y hacer una derivación oportuna. Y ahí yo sí creo que pueden emplear lo que llaman los criterios del QSOFA. Ese QSOFA en la periferia, en el sistema de primera contención, tiene que ser rápido, tiene 3 parámetros básicos. No pueden perder tiempo. El GLASO, esta es una medida cualitativa. El SOFA es una medida cuantitativa. Ven cuánto de GLASO tiene, cuál es la presión arterial y cuánto es la frecuencia respiratoria. 2 de ellas le da una validez predictiva similar al SOFA y permite detectar a una paciente con sospecha de infección. Abajo tienen un SOFA, no se olviden hipotensión, Glasgow y taquipnea. Son 3 elementos básicos y si han encontrado el foco, mucho mejor. No demoren, y esto lo tienen que hacer ¿en qué tiempo? Máximo en 1 hora. Vuelvo a repetirles. Taquipnea, alteración del sensorio, hipotensión. Sepsis sospechada, documentada. QSUFA, 2 de los 3 criterios implica tener 2 puntos. Y con esos 2 puntos no lo tengan esa paciente. Derive. Este proceso lo tienen que hacer en 1 hora. Y no necesita de análisis. Y sí necesita de un apoyo rápido de un primer nivel. Hay que hacer una fluidoterapia rápida de 500 a 1000 centímetros cúbicos de cristaloides o cloruro de sodio, 200 mililitros por kilo de peso en 1 hora. E inmediatamente iniciar antibiótico empírico. Lo que se recomienda es penicilina, gentamicina, metronidazol o amoxicilina y clindamicina, gentamicina. Son 2 esquemas. Nosotros empleamos más cuando llega así y no tenemos todavía grupo cultivo, empleamos clindamicina y gentamicina. Nos va bien. Y oxígeno. Como les digo, el QSUFA no requiere de pruebas en laboratorios y generalmente se debe derivar a esa paciente de cúbito lateral o semicentral. En el tercer nivel la cosa cambia. Porque esa historia clínica que ustedes han referido tiene que ser reevaluado y tener más exhaustivo porque está en un tercer nivel. Y tienen la obligación de hacerlo. Y tienen la obligación de saber si existe mortalidad materna extrema en esa paciente, porque la historia clínica va a salir. Esa paciente ha tenido un antecedente. E inmediatamente tienen que actuar sobre la presión venosa central, la presión media, la diuresis y cómo está el índice de saturación del oxígeno. Se confirma la sepsis, se da terapia de objetivos inmediatos, que son lo que, ese es un concepto que existe, terapia de objetivos inmediatos, y vamos a ver a la escala del SOFA para ver cómo va evolucionando. Y este es el esquema de SOFA, ¿no? Y ya te brinda un aspecto del nivel de conciencia, ya ver el factor respiratorio, el factor cardiovascular, el factor renal, hepático, hematológico, que nos permite ir viendo y catalogando, ¿no? La gravedad. Si tiene un score de 1, 2, 3 o 4, quiere decir que es una paciente que se está enclavando y que probablemente no tengamos éxito en el tratamiento. Esto ya se hace en hospital, donde se requiere todos los dosajes de gases y todo lo que ustedes crean, como lo que se pueda pedir, cultivos, hemocultivos, exámenes imagenológicos. Y en ese tercer nivel, lo primero que tienen que hacer es asegurar la vía aérea. Establecer el acceso venoso, no solamente poner una vía periférica, sino una vía central. Ver cómo está la presión media, la diuresis, cómo está la saturación de oxígeno, la investigación por cultivos, imagenología. Y si ven el foco séptico, remover del foco séptico, o si tiene la localización por una neumonía, darle tratamiento, tal vez cambiar, rotar el antibiótico. Y se hace el mantenimiento o corrección del antibiótico. ¿En qué tiempo tienen que hacer en un hospital de ese nivel? Máximo 45 minutos.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si ya cumplí los 10 minutos, doctor, para poder hacer Sí, algunas. doctor, muchas gracias. He hecho son dos temas muy amplios y bueno, hemos Doctor tratado de Mascaro, resumir. no sé, algún, algo más, doctor Mascaro. Sí, a ver si los alumnos tienen alguna pregunta para el doctor Torres, algo que no quedó claro, algo que requiere ampliarse. Pueden hacerlo directamente o a través del chat. Entiendo que el tema ya ha sido revisado en seminario y probablemente ya tienen abundante información. Por eso es que no hacen las preguntas correspondientes. Si eso es así, vamos entonces a dar por concluida esta clase con la ponencia del doctor José Torres Sumaeta, agradeciéndole por su presentación y vamos a pedir a los alumnos que estén atentos porque han asistido 247 alumnos, siempre nos están faltando, hoy día han faltado 24 alumnos y eso, como ya hemos señalado, es nuestra preocupación. Bueno, ahí hay una pregunta en el chat, doctor Torres, le voy a No lo veo todavía. le voy a leer, por favor. Ya, doctor. Sí. Catherine Recuay pregunta, para la bacteriuria asintomática, dentro del esquema que mencionó, ¿cuál era el más recomendado? Nosotros preferimos la cefalosporina. Muy bien. La cefalosporina por la experiencia, por lo cómodo que resulta. ¿Y de qué Menos riesgo. generación, doctor? ¿De qué generación? Creo que la última. Son las... bueno, el Cefaxima podría ser cualquiera de ellas. Sí, El problema es que no sé si se encontrará en el sistema periférico. Lo que sí podría encontrar sí es amoxicilina, ¿no? También es una droga bastante versátil en su empleo y sin mucho riesgo. Lo que pasa es que últimamente ya tenemos, creo, mucha resistencia a la amoxicilina. ¿No? En un momento se dio bastante, eso parecería ser, pero la referencia, doctor, en cuanto a la bibliografía sigue estando permanente, asociado por ejemplo a ácido clavulánico. Entonces, Sí, pues. que antes estábamos puros, pero creo que la asociación ácido clavulánico es algo que es lo que la referencia da, ¿no? Entonces, Sí. toda la revisión que he hecho de Apudey está así, de todas maneras lo pone, ¿no? Efectivamente es lo que más se está usando, la amoxicilina con ácido clavulámico. Y la cefalosporina, ¿no? Y la cefalosporina. Sí. El problema sería, doctorita que ha preguntado, es cuando es recidivante, ¿no? O resistente. Ahí es un problema porque hay que dar tratamiento hasta la final de la gestación. Ahí empleamos macrodantina o fumicina. Pero una primeriza que es primeriza, yo doctor Mascaro, siempre recomendaría la amoxicilina con ácido clavulánico. Y por kilo de peso, ¿eh? No cada 8, sino por kilo de peso. Si a veces 2 gramos que se da cada 6 horas no es suficiente, sino a veces puede ser cada 8, llegar a 3 o 4 gramos probablemente, que es lo que hemos visto. Y en el tiempo necesario y suficiente, doctor Torres, porque ¿qué es lo que ocurre en la cultura de nuestra población? Y con mucha frecuencia empiezan el tratamiento, se sienten un poco mejor y abandonan el tratamiento, suspenden el tratamiento y ahí viene entonces una complicación mayor, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta muy bien. El resto, bueno, mi suerte que usted esté doctor acá, porque el resto del shock séptico y de sepsis es lo último que usted ha logrado en la sociedad. Yo hice todo el resumen basado en eso porque creo que para mí fue una de las mejores reuniones por el bien del área materna. Sí, efectivamente, y esto se hace, doctor Torres, porque en el campo biológico y en el campo médico no hay ninguna verdad que esté permanente por siempre.
todo va cambiando, va ajustándose. Y es por eso que requiere actualización y revisiones permanentes. Efectivamente, eso ha sido un aporte en los últimos años en el país y en la región de las Américas, en que la sistematización que se hace es la contribución a la luz de la experiencia ganada en los últimos años, ¿no? Y con el aporte de los especialistas y los subespecialistas. Doctor Torres, hay otra pregunta. María Alexandra pregunta. Doctor, por favor, ¿podría explicar un poquito más la escala de SOS? Voy a repetir, voy a ver cómo regreso. Espera un ratito, vamos a ver cómo regreso. A ver, Alejandra, ayúdame a regresar en esto. Porque hemos... Doctor, ¿con la flechita del teclado puede retroceder? A ver. Con la que está para... A ver, ajá. Ya. Ya. Listo. ¿Esto quieres? ¿O la otra? La de SOS, doctor, la de... La Kirsofa. No, la anterior. Anterior. Esta. No, antes, doctor. La de sepsis obstétrica. Anterior a esa. Ah, ya. Ahí, ajá, esa, doctor. Ya, bueno. Miren, acá no sé si se ve claro, pero ustedes van a ver, vamos a sacar la parte media. Se fue. Tiene que retroceder, doctor. Está antes. No, está avanzando. ¿Estoy avanzando? Sí. A ver, hija, avancé demasiado. Este es el score obstétrico. Esto fue por Albrecht y varias veces retomado, esto fue del año 2017 y que fue publicado. En el medio vas a ver todos los valores normales, cuyo puntaje es 0. Vas a ver, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca en una gestante es igual o menor a 119. No. Pero cuando esta escala sube entre 120 a 129, le damos un puntaje de 1. 2, 130 a 149. 3, 150 a 179 y mayor 179. ¿Qué pasa en una gestante si se presenta esta alteración de su rango normal? Al aumentar la frecuencia cardíaca en una sepsis, por ejemplo, va a tener un puntaje de pompo de 30, eso le va a llevar a una insuficiencia cardíaca, porque el volumen de eyección del corazón de la sangre va a estar menor. El riesgo de muerte fetal es casi inminente. ¿Por qué? Porque ese flujo sanguíneo que debe llegar al útero no llega. Imagínense que el volumen, el corazón puede estar recontra acelerado y al estar acelerado su volumen de salida va a ser menor. Sigue funcionando, pero el volumen circulante va a ser menor y se condiciona, y ella también va encharcándose en el pulmón. Entonces se produce un problema a medida que se altera. Esa es una función, por ejemplo, en la gestante. Pero generalmente la frecuencia en una mujer normal que no es gestante, frecuencia es entre 60 y 70 por minuto. 119 ya sería un riesgo enorme para esa mujer o ese adulto. No sé si me dejo entender esto en una primera. No. En la segunda, generalmente en el tercer trimestre baja la presión diastólica, que es casi igual a 90 normalmente. O si sube, tú puedes pensar en una enfermedad hipertensiva. Pero si baja más, 90, 70, a menor de 70, hacia el rango izquierdo, esa gestante tiene riesgo, porque está y se cree que es una sepsis, el riesgo porque está ya hipotensa. Los valores normales en una persona normal siempre están entre 10 a 12. En una gestante no, porque baja su presión sistólica.
La respiración, por ejemplo, siempre de una gestante oscila entre 12 a 24. Si de eso se aumenta o disminuye en un proceso séptico, existe ya riesgo, porque no coincide con los parámetros normales de una paciente no gestante. Y así vamos desarrollando todos ellos, ¿no? Y los reencuentros de glóbulo blanco igualito, todos son diferentes. Por ejemplo, una persona normal, tener 16.000 es un indicador de un proceso infeccioso. Peor si aumenta las formas jóvenes como aumenta también la gestación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no pasaría con una gestante, que puede tener 16.000 y no está bien, podría tener 20.000, dependiendo de la edad gestacional. Si pasa del estándar que la gestante debe tener en el segundo o tercer trimestre, o durante el parto, que llega a 30.000 y tiene 40.000 o 50.000, sí probablemente debe estar con un problema infeccioso grave. Sí, doctor. Sí, doctor. Una última pregunta que hace Pilar Segura. Dice, sobre la amoxicilina, en la práctica, ¿cuántos miligramos por kilo de peso se da al día y dividido en cuántas dosis? ¿Y cuál es la dosis máxima al día? Acá les he puesto lo que recomienda la ley, y es preferible ¿en qué entidad quiere ella? No lo estoy viendo acá. No de encontrar lo que he visto. Ahí lo tienen ellos. En el manejo de cistitis aguda, dice doctor. Ah, en cistitis aguda. Ajá. Acá lo tengo. Siempre emplean 500 miligramos. Cada 12 horas por 3 a 7 días. No sé si se aclara alguna. Todo lo tienen en el esquema, solamente que por el tiempo he tenido que pasarlo rápidamente. Y la amoxicilina es cada 12 horas por 7 días. Perfecto, doctor. Doctor, José Torres Sumaeta, muy agradecido por su excelente presentación. Doctor Abelardo Donaire, muy agradecido por estar bien temprano esperando que lleguen los alumnos. Vamos a terminar esta clase, esta reunión, y agradeciéndole a todos ustedes y agradeciendo la presencia también de los señores estudiantes, a quienes voy a de manera indistinta hacer llamar algunos estudiantes, de tal manera que constatemos que están presentes en la sesión. Muchas gracias a todos ustedes, y los alumnos, por favor, atentos al llamado. Muy bien. Esperamos que las expectativas para los alumnos hayan estado bien. Cualquier cosa me pueden preguntar después por Alejandra. He tratado de hacer todo el resumen que he podido acá para ustedes. Sí. Muy bien, muy agradecido, doctor Torres Sumaeta. Muchas gracias. Ya, doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Un feliz año para todos y con éxito para el próximo año, doctor Mascaro. Para usted, para el doctor Donaire y para los alumnos también. Sí. Un éxito para el próximo año y que el examen sea el mejor el próximo año. Así es, para usted. Gracias, y para usted y su familia también un feliz año, doctor Torres Sumaeta. Muy amable, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. A ver, Amador Blas Elena. Presente, doctor. Barreto Cristian. Doctor, buenos días. Barreto. Sí. Muy bien. Cabrejos Ortiz Julio.
Presente, doctor. Campos Palacio Aarón. Campos Palacio Aarón. Campos Palacio Aarón. Castro Aucaruri Yair. Castro Aucaruri Yair. Castro Aucaruri Yair. Chunga Soto Nadia. Buenos días, doctor, presente. Muy bien. Cuipal, alcalde Daniela. Presente, doctor. Figueroa Castañeda Diego. Presente, doctor. Francia Reyes Yolanda. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ganosa López Lavalle. No, perdón, Ganosa no, vamos a llamar a otro. García Paucar Luis. Presente, doctor, buenos días. Grados Márquez Jimmy. Grados Márquez Jimmy. Grados Márquez Jimmy. Huamán Huipa Diana. Presente, doctor. Lanchipa Delgado Guadalupe. Lanchipa Delgado Guadalupe. Lanchipa Delgado. López Olmos Keren. López Olmos Keren. López Olmos Keren. Medina Condori Michel. Buenos días, doctor, presente. Molero Carranza Johan. Molero Carranza Johan. Molero Carranza Johan. Muñoz Sala Persis. Muñoz Sala Percy. Presente. Doctor, buen día. Soy Grados Márquez. Me parece que me A ver, un llamó momentito. Grados Márquez Jimmy. Sí, doctor, presente. Olivera González Jimena. Olivera González Jimena. Olivera González. Paredes Camarena Ángelo. Paredes Camarena Ángelo. Presente. Pérez Chate Vilma. Buenos días, presente. Ramírez García Dayana. Presente. Buenos días. Ramírez García Dayana Alexandre. Sí, presente, doctor. Reque Orihuela Claudia. Buenos días, doctor, presente. Romero de los Ríos Grecia. Presente, doctor. Ruiz Pulgar Natalie. Buenos días, doctor, presente.
Sánchez Changlio Natalia. Señor doctor, buenos días, presente. Zafur Montalvo Shakira. Presente, doctor, buenos días. Toscano Forero Brigitte. Presente, doctor. Buenos días. Bien. Urquiaga Galvez Andrea. Presente, doctor. Buenos días. Vázquez Romero Luisa. Vázquez Romero Luisa. Vázquez Romero. Estoy, doctor, presente. Buenos días. Vicuña Soto Mario. Vicuña Soto Mario. Vicuña Soto Mario. Villate Montenegro Carlos. Villate Montenegro Carlos. Villate Montenegro. Doctor, disculpe, Muy mi bien. compañero Vicuña, estoy hablando con él. Me dice que tiene problemas de conexión, va a tratar de hablarle en un momento. Vicuña Soto. Sí. Vivanco Quispe Stephanie. Doctor, buenos días, presente. Muy bien. Jóvenes, la sesión de esta mañana ha concluido.